gran furia tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. El maestro dijo a sus discípulos: si tu hermano se equivoca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a un hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no te hace caso, díselo a la comunidad, y si no quiere, con la comunidad considéralo como un gentil o un publicano. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Criterios para vivir en comunidad. Criterios para solucionar los conflictos en la relación con las demás personas. La corrección fraterna y la capacidad de perdonar a las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 12 de agosto, año 2020. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. ¿Cómo vivir en comunidad? No es tan fácil vivir en comunidad, entenderse con tantas maneras de pensar diferentes o de comportarse en la comunidad, o tratar de manejar la prudencia y la tolerancia con las demás personas. La Biblia tiene sus buenas recomendaciones, como su buena pedagogía, y allí en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, que es el capítulo del Sermón de la Comunidad, como para proponer cómo vivir en comunidad. Primero, ¿quién puede ser el más grande en una comunidad? El que sea el más pequeño, el más humilde y le sirva a los demás. El que se ubique al final de la fila y le sirva a los demás. El que no busque los primeros puestos y que se crea por encima de los demás. Esa es la primera recomendación que da la Santa Biblia para vivir en comunidad: la humildad, la sencillez, la capacidad de servicio con los demás. Segunda recomendación para vivir en comunidad: tener criterios para solucionar los conflictos que se van presentando en la vida en comunidad. Y esos criterios que se van presentando en la vida en comunidad es aprender a perdonar, la corrección fraterna. Cuando la Biblia habla de la corrección fraterna, está hablando de la actitud que toma una persona para poderle llamar la atención a otra. Es la actitud, las palabras, la intención con que le llama la atención a otra persona. Sirve mucho para la relación entre padres e hijos, para la relación entre los miembros de una misma familia, para la relación entre las personas de una misma parroquia, para la relación entre los mismos sacerdotes o religiosos, para la relación con los demás. Buenos criterios da ese capítulo 18. Cómo aprender a corregir al otro y el poder de perdonar. Convivir con los demás. Y cómo aprender a convivir con el otro con una actitud de perdón. Es preferible perdonar que condenar. Luego, esa actitud debería estar muy marcada en la mentalidad de una persona creyente que comulga y que va a la Eucaristía. Es preferible perdonar que condenar a las demás personas. O preguntarse uno como ser humano: ¿quién soy yo para condenar a los demás? ¿Quién te nombró juez de las demás personas? Buena pregunta. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Buena opción. Son como frases sueltas del Evangelio para enseñarnos a vivir en comunidad, para cada vez que cometamos como ese error de condenar al otro, de no perdonarle,
de no poder convivir con la otra persona en la misma casa, en la misma familia, decirle palabras duras, palabras hirientes, palabras feas, palabras soeces, palabras demasiado groseras, gritar, manotear al otro y hacerlo sentir muy mal. La Biblia recomienda pensar para actuar teniendo esos criterios. Y el acento lo pone la Santa Biblia en la reconciliación. Y es importante la reconciliación cuando hay un verbo que se llama dialogar y perdonar, que es el fundamento de la fraternidad, de convivir con los demás, de tener ese criterio de amar a los demás, que es el criterio del Evangelio en la Santa Biblia. Amar a Dios y amar a los demás. El que ama a Dios y ama a los demás solucionó su problema de vivir en comunidad. El que se acostumbra a amar fácilmente perdona, fácilmente entiende, evita conflictos y problemas con los demás, porque esa persona tiene mayor capacidad para amar. Cuando las personas tienen menor capacidad para amar, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al amor que es estar en gracia de Dios, entonces se les dificulta mucho vivir en comunidad. Son personas muy conflictivas, personas de mucho pleito, personas de palabras feas, soeces, duras, gritan, manotean al otro, se creen el dueño de las demás personas o tratan muy mal a sus hijos. Grave la situación. Madres o padres que tratan tan mal a sus hijos porque no aprenden a amar. Ese es como la cláusula de la palabra de Dios para hoy. El Papa Francisco, un 7 de septiembre del año 2014, hablando en el Angelus Regina Caeli, y hablaba el Papa de la capacidad de perdonar y entender al otro que se equivoca. Y decía 2-3 frasecitas que me llaman la atención. La primera, el Papa Francisco dice: hay que evitar el clamor de la crónica y los chismes en la comunidad. Esto es lo primero que hay que evitar para vivir bien con los demás en comunidad. Evitar el clamor de la crónica y los chismes en la comunidad. Meterse de chismoso en la comunidad, ser el que comunica, el que llama, coge el teléfono, envía mensajes. Usted no sabe quién es esa persona, qué hizo, cómo así que usted no está enterado. Venga, yo le cuento. Esa es una persona indelicada. Entonces el Papa dice: no, la actitud es delicadeza, prudencia, humildad, atención a la persona que comete una falta, evitando palabras que puedan herir y lastimar a esa persona. Qué sabiduría de ese Papa. Delicadeza, prudencia, humildad, atención a quien cometió el mal. Y termina el Papa sus palabras en ese Ángelus en aquella ocasión diciendo que las palabras matan a los demás. Cuando le hablo tan feo a una persona, cuando le hablo tan mal a una persona, cuando hago una crítica tan injusta de una persona, cuando descarno, decía el Papa, a un hermano con la lengua mía, esto es acabar la reputación de otra persona. El Papa decía esas palabras exactamente en ese Angelus Regina Caeli. Qué mal hacen las palabras en una persona. ¿Cómo es de importante aprenderle eso a la Biblia? Si tu hermano se equivoca, llámalo a solas, habla con él, busque otra persona, busque 2, busque 3, llámalo, y si no te pone cuidado, déjalo quieto. San Agustín de Hipona, que en sus sermones y en sus excelentes reflexiones, decía San Agustín de Hipona: aquel que te ofende se ha inferido a ti una grave herida. No te preocupes por la herida de un hermano. Tú debes olvidar la ofensa que has recibido, no la herida de tu hermano. No pienses tanto en la herida de tu hermano para que puedas perdonar más rápido. Cuando una persona, decía San Agustín de Hipona, cuando piensa más en la ofensa, en la palabra fea que le dijo el otro, se aumenta la ira, se aumenta la cólera, viene el encuentro, el grito, la palabra fea, el feminicidio, el atacar al otro, la mujer que cachetea al hombre y lo grita y le dice cantidad de cosas tan feas. Allá termina todo eso tan maluco, y así lo decía San Agustín de Hipona. No pienses en la herida de tu hermano porque te aumenta la violencia en tu corazón. Eso indica que debe haber como una responsabilidad muy buena de mirar los propios límites, los defectos que tienen los demás,
aceptar la corrección fraterna, ayudar a los demás. Aprendemos hoy a vivir en comunidad. Primera cláusula, la humildad y la sencillez. El primero, que sea el último y el servidor. Segunda cláusula para vivir en comunidad, la corrección fraterna y tener el poder de perdonar a las demás personas. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.